Escuchamos a la asambleísta Lucía Pozo y señaló que la Comisión Legislativa concluye que el debate sobre esta reforma constitucional requiere un abordaje amplio, riguroso y fundamentado en la diversidad de perspectivas expuestas. Interviene en este momento la asambleísta Gisela Garzón. La reforma constitucional amplía la perspectiva respecto al rol que tiene esta Asamblea Nacional, no solo en materia de legislación y fiscalización, sino la posibilidad en efecto de tener un trabajo amplio, un trabajo con participación ciudadana, porque eso exige el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a ciudadanas y ciudadanos que pudieran sentirse afectados con una reforma constitucional. Y da cuenta de una serie de temas que ya están normados incluso por la misma Corte Constitucional. Y después de haber vivido una segunda vuelta violenta, desigual, inequitativa y con autoridades electorales ciegas, sordas y mudas ante las evidentes violaciones a la ley, es mucho más necesario aún que exista un control estatal de asignación de recursos. Porque no es pues una cosa del que tenga plata que sea candidato. Eso he escuchado decir a algunos legisladores en estos últimos días. El que tenga plata que se pague como pueda. Resulta que puede ser mucho mejor legislador que cualquiera de los aquí presentes, un dirigente barrial, un dirigente deportivo, un dirigente de transporte y que no tiene los recursos. Y allí debe estar el Estado, porque mientras más gruesa la chequera, más irregular la campaña. Y vuelvo y repito, la última campaña ha dado muestras de aquello. Entregas de cocinas de inducción, ministros puestos del color del partido, etcétera, etcétera. Eso quedará para que se fiscalice, porque bonos de último momento, gracias Pieri, eso quedará para que se fiscalice, ojalá pronto. Pero les decía que es importante que además se ha sentado un precedente de parte de la misma Corte Constitucional, ahora que se habla con tanta ligereza de reformas constitucionales, en la sentencia, en el dictamen que pretendía el presidente de la República eliminar a las personas privadas de la libertad de un grupo de asistencia o de sector vulnerable. Y allí, en la sentencia correspondiente, párrafo 32, establece lo siguiente, me permito dar lectura. El cambio de la Constitución es un asunto de suma importancia, pues implica la modificación de la norma de normas que dota de unidad y validez a todas las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de examen que este organismo esté obligado a realizar conforme la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No puede dejar de notar la recurrencia con la que el presidente de la República ha activado diversas propuestas de cambio constitucional, particularmente de enmienda y reforma parcial. En menos de un año, el presidente ha presentado ante esta Corte varias propuestas de cambio constitucional. Eso dice el párrafo 32, tiene sus diferentes puntos, y el 33 establece lo siguiente. Con estos antecedentes, esta Corte exhorta al presidente de la República a tener presente que los cambios constitucionales no corresponden únicamente a consideraciones de conveniencia política. No corresponden a consideraciones de conveniencia política, sino a modificaciones sistémicas que impactan la integralidad del sistema jurídico. En ese sentido, debe utilizar de manera adecuada los mecanismos de reforma establecidos en la Constitución, observando los límites y requisitos que la norma suprema exige y propiciando modificaciones que persigan un fin teleológico claro, en lugar de múltiples reformas aisladas. Es claro, no se trata de reformar por reformar, de reformar para el TikTok, de reformar para el titular. Se trata que esta reforma puede dar paso a una serie de ajustes adicionales, entre ellos, por supuesto, el sistema de partidos, y que tiene que entenderse eso con mucha más amplitud. Y yo no sé si se ha entendido realmente que deberá de venir de la mano con una reforma al Código de la Democracia, con un seguimiento cierto a los partidos de alquiler, con un seguimiento cierto a la utilización de recursos y demás. Pero insisto, después de esta última campaña, es mucho más necesario que el control estatal y la asignación de recursos tenga un control real y una asignación real. ¿Qué le han dicho a la gente? Que la asignación de los recursos de la campaña es como entregarle un cheque a los partidos políticos y que utilicen como sea. Y la realidad es que el CNE tiene un sistema para asignación de publicidad, tiene un sistema para pautaje en las radios, en la televisión, en la prensa escrita y demás. Existe, claro que existe. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Pero no me vengan con que el que tenga plata sea candidato, porque entonces están comprando presidencias, alcaldías, prefecturas. No están promoviendo participación real de liderazgos políticos y mucho menos equitativa, porque no tenemos en la próxima asamblea una representación de las diversidades sexuales.
No tenemos en la próxima asamblea una representación amplia de los pueblos y nacionalidades, además de, por supuesto, las compañeras y compañeros de Pachacuti, pero que deberían ser muchos más. No hay representación realmente de la diversidad que implica nuestro país. Hacia allá debería ir el control. ¿Cómo hacemos que el Código de la Democracia garantice que en efecto esos sectores, esas poblaciones, las mujeres, en fin, todos y todas puedan llegar a estar en un espacio acá? La capacidad no se mide por cuánto puede pagarse en una campaña. La diversidad no se debe medir y la representación política no se debe medir por cuán gruesa es la chequera de uno u otro. Porque entonces, insisto, están comprando candidaturas, comprando quienes pueden pagarlos y no en efecto garantizar que aquellos que trabajan todos los días fuera de estos espacios y que hacen una verdadera participación política puedan llegar a ocupar curules, puedan llegar a representar, puedan acceder siquiera a espacios políticos. Quienes formamos parte de organizaciones que sí son partidos políticos, sabemos perfectamente lo que implica el trabajo en territorio, sostener las estructuras, establecer diferentes dinámicas, etcétera. Eso no ocurre con otros partidos políticos. Por supuesto que tiene que haber una veeduría y una fiscalización cercana. Esos partidos que aparecen solo en la campaña, solo a ponerle el número y el nombre a alguien que se piensa entusiasta para ser candidato, pero que no logra el 1%. Por supuesto que hay que evaluar qué pasa con esas organizaciones y partidos políticos. Pero pensar, satanizar la posibilidad que estatalmente hay una asignación de recursos al menos justa, que no omite lo otro, ¿no? Porque hasta este momento, por ejemplo, no tenemos una palabra de las asignaciones que deben presentarse, los recursos, perdón, que deben presentarse cuando las aportes son adicionales, las donaciones y demás cosas, nada. Revisando la página del CNE, no se han justificado una serie de parámetros de la última campaña, que debería ser el primer espacio donde se transparenten los datos y las cifras. Si vamos a pensar en una real transformación del sistema de partidos políticos que sostenga, entre otros, la participación real de la gente, no le mientan diciéndole al país que una reforma constitucional es la salida, y mucho menos tratándose de quien la presentó, de una de las personas más ricas de este país. Porque les aseguro que muchísimo mejor que los que estamos todos aquí presentes, hay una serie de dirigentes de allá afuera que no tienen los recursos, pero sí la capacidad para representar políticamente, y es hacia ellos a los que debemos procurar que se integren a los partidos políticos y que logren ganar espacios de representación. No a quienes cómodamente desde estos espacios hemos logrado llegar con mucho esfuerzo, pero con muchísimas mejores condiciones que mucha otra gente que lamentablemente no puede acceder. Así es que esta reforma no solo que, insisto, no tiene que desconocer la realidad de nuestro país, sino fundamentalmente saber qué falta. Y para una reforma real del sistema de partidos no se hace parches en la Constitución. La Constitución, aunque a ustedes no les guste, es la carta magna de este país y tiene una serie de elementos que permiten facilitar las cosas a la gente. Hagamos una reforma real al sistema de partidos, de acuerdo. Que se hable, que se debate afuera de estas paredes, en las universidades, en los barrios, en diferentes espacios. Por supuesto, de acuerdo. Pero no hagamos parches con problemas reales y de fondo que al final lo que están haciendo es debilitando lo poco que nos queda de democracia, y la realidad son campañas injustas, campañas desiguales, autoridades electorales calladas y canchas inclinadas en momentos donde era decisiva la elección popular. Gracias, presidente.